Buenas noches, profesora. Mi nombre es Carlos Cisneros. Junto a mis compañeros Juan Carlos Núñez Novara y Josef Illanes hemos realizado el problema 2.27 del libro Chapra, el cual consiste en realizar un algoritmo el cual permite calcular el volumen en función a la variable altura de agua, el cual es la que se ve a continuación, junto con las dos variables radio y las dos variables altura, y dándonos las dimensiones del sólido, pidiéndonos también de que cuando los valores de a la altura de agua sean negativos, le demos un valor de 0 y cuando superen la altura máxima, que en este caso es 15, le demos un valor de su volumen máximo que hallaremos más adelante y asimismo también de que añadamos al algoritmo, al menos fue lo que decimos incluir al final, que de -1 a 16 tengamos la gráfica de la variación del crecimiento del volumen. Bueno, al final la fórmula que terminó definiendo casi todo el proceso fue la del cilindro, del tronco de cilindro, el cual es esta, la cual al final, bueno, junto con las relaciones que hallamos manualmente, por ejemplo en este caso cuando proyectamos un trapecio en la parte de tronco de cilindro y pudimos calcular un ángulo con el que pudimos hallar la relación del radio 2 junto con la altura, que nos facilitó el cálculo de la siguiente fórmula, la cual es la combinación de la fórmula del volumen del cilindro con el volumen de tronco, debido a que en el intervalo de 10 a 15, en la parte aquí arriba, la altura, perdón, el volumen del sólido llega a ser la suma del volumen del cilindro más el del tronco de cono. Este sería nuestro código. Un momento. Y bueno, en sí consiste en más que nada utilizado lo de la clase de hoy día, clase número 3, semana número 2, que consiste en el comando else e if, donde hemos realizado diferentes intervalos, por ejemplo, menor que 0, de 0 a 10, que es la parte del volumen del cilindro, de 10 a 15, donde es la parte del volumen del cilindro más el volumen de tronco de cono, y en lo restante, que cuando supera la altura máxima, le hemos dado, bueno, el volumen máximo, que en este caso es el 943. Y bueno, para la parte gráfica utilizamos el comando linespace para definir la variable x, la cual es un reflejo de la variable h, en la cual tuvimos que cambiar al final para que no chocaran la variable h con la variable x, la cual al final termina representando ambas a la altura de agua. Porque en nuestro caso, para facilidad del usuario, hemos decidido incluir tanto la gráfica como el calculador de volumen dentro del mismo algoritmo, de tal forma que solo tenga que adaptar un solo dato. En la parte de la variable y, en este caso el volumen, la cual fue un poco complicada debido a un fragmento en especial, porque había fragmento de 0 donde era una constante, fragmento de 15 a 16 donde era constante, y bueno, en el fragmento de 10 a 15, el cual representaría la parte de acá, tuvimos que al final editarlo y resumir la versión, o al menos compactar la función, para que sea más asequible para el software, y de esta forma poder tener una expresión que el software pudiera compilar sin mucho problema, especialmente por la parte del punto y el exponente. Este es el tramo de 0 a 10, el cual representa la fórmula del cilindro. Le pusimos el comando plot, asignándole el color azul, un ancho de línea de 2, unas grillas, unas cuadrículas y dos labels. De esta forma, cuando le damos compilar el código, tenemos un valor de volumen. Asimismo, si el valor fuera, y nos da la gráfica, el cual en un momento voy a explicar, si pusiéramos un valor negativo, nos daría perdón, no le di compilar, le daría un valor de -3, nos daría el valor de 0, y si le diera compilar y le diera un valor superior al 15, que es la altura máxima, nos daría el volumen máximo, que es 943. Igual si pongo la altura máxima, saldría igual. Bueno, al final, en la cuestión de la gráfica, el crecimiento notado es que cuando el intervalo es negativo, menor que 0, es 0, y cuando el intervalo supera el 15, es 943.78. Aquí también notamos la diferencia entre ambas partes, por ejemplo, es de 0 a 10, donde tenemos una gráfica más lineal debido al volumen del cilindro, y de 10 a 14 con un crecimiento mucho mayor debido al tronco de cilindro. Y bueno, eso sería todo nuestro código. Muchas gracias, buenas noches.